En ciencias políticas siempre se habla del Estado, que el Estado debería solucionar nuestros problemas, que el Estado acá, que el Estado cuántas cosas. No hay duda alguna de que los estados son quizás el elemento más importante de la política moderna. Pero, ¿sabemos realmente qué es el Estado? Descúbrelo en esta nueva entrega de Entre los Archivos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Entre los Archivos. Hoy en día en este video para explicar y hablar sobre el concepto Estado. Cuando hablamos de Estado nos podemos referir a varias cosas. Y hay una que sí o sí debemos dejar de lado, al menos en este capítulo. Si uno busca la definición de Estado, lo más seguro que te diga que es una agrupación humana sobre un territorio que tiene soberanía, es decir, que tiene la capacidad de autogobernarse. Efectivamente, esa acepción de Estado es correcta, pero más bien se refiere a lo que se entiende en teoría de las ciencias políticas como Estado-nación, es decir, un país. Cuando uno habla del Estado de Dinamarca o el Estado de Guatemala o qué sé yo, cualquier país, está bien, es la acepción correcta. Pero hoy vamos a hablar de la otra acepción de Estado, es decir, de nuestros gobernantes y de los poderes del Estado. Y dejaremos el contenido de lo que es un Estado-nación para el siguiente capítulo. Entonces, antes de explicar lo que es Estado, obviamente te voy a recordar que te suscribas a este canal. Puedes pinchar ahí, es súper fácil, corto y rápido y ayudarás a que este canal crezca. Vamos entonces a tratar de entender qué es el Estado. Porque yo les puedo asegurar que cada vez que se habla de política o se escucha algún programa de política, el concepto Estado sale al aire. Pero antes de hablar bien o mal de este, quizás sería importante conocer bien de qué se trata esto. Esta cosa llamada Estado. Al igual como lo hicimos con el capítulo anterior que era sobre qué es la política, para poder entender el Estado debemos ir un tiempo atrás, quizás un par de cientos de miles de años atrás, cuando el ser humano se agrupaba en pequeñas tribus, las cuales convivían juntas porque era la mejor manera de sobrevivir. Cuando estas tribus empezaron a crecer y a complicarse todo porque más y más miembros eran parte de la sociedad, tarde o temprano se empezaron a tener que poner reglas en común para todos. Porque sí o sí empezaron a aparecer conflictos. Y como dijimos en el capítulo anterior, la manera más eficiente de solucionar un problema en política es a través del uso de la fuerza. Pero es la manera más eficiente, más no la mejor, porque el uso de la fuerza física causa mucho daño. ¿Son capaces entonces las sociedades de organizarse e imponer reglas las cuales la gente respete sin la necesidad de usar la fuerza? Cuando se empezaron a poner reglas por primera vez, empezó obviamente a aparecer el concepto de Estado. Y las primeras reglas que se pusieron, irónicamente hablando, que caracterizaban lo que después sería el Estado, es que los problemas que tengan las personas al interior de la comunidad no podían ser solucionadas por la fuerza, para que nadie saliera dañado. Por lo tanto, la prohibición del uso de la fuerza es la primera característica que define al Estado. Irónicamente hablando, la única manera de asegurarse que nadie use la fuerza es utilizando la fuerza. Y de ahí la idea de que el Estado posee el monopolio del uso de la fuerza. Nadie más que el Estado puede utilizar la fuerza. Si yo tengo un problema contigo, podemos solucionarlo como amigos, podemos solucionarlo en tribunales. La sociedad y el Estado nos entregan muchas maneras de solucionarlo, pero no podemos utilizar la fuerza. La segunda característica que empezó a definir al Estado es que cuando las tribus entraban en conflicto y chocaban con otras tribus, lo más seguro es que fueran agredidas. Por lo tanto, las comunidades debían organizarse también en el uso de la fuerza, pero en este caso no para solucionar un problema interno, sino que para defenderse de otra tribu. Y así pasaron los años y los milenios y estas tribus se empezaron a convertir lentamente en naciones. Nación entendida como un grupo humano con características similares que tiene un proyecto de vida en conjunto. ¿Qué es el Estado entonces? El Estado es una organización de carácter abstracto representada por los poderes del Estado y luego instituciones que tiene el objetivo de aplicar reglas y hacerlas cumplir.
ya sea a través del uso de la ley o la justicia, pero en el caso más importante, a través del uso de la coerción del Estado, es decir, a través del legítimo uso del monopolio de la fuerza que posee este. Además, los estados tienen que cumplir ciertas tareas que se les ha asignado o que por voluntad propia han decidido hacer, que ayudan obviamente al bienestar de la población. Pero nunca olvidemos que su tarea más importante es la de asegurar la convivencia de la comunidad política, es decir, de todos nosotros, para que tomemos decisiones y podamos convivir sin matarnos los unos a los otros, a través de, como dijimos, del legítimo uso de la fuerza que posee el Estado. Ya lo decía Thomas Hobbes en su libro El Leviatán, que el hombre es el lobo del hombre, obviamente refiriéndose hombre como las personas. Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Es decir, que tarde o temprano nosotros terminaremos haciéndonos daños los unos a los otros. A menos que, y lo que el autor decía, aparezca un Leviatán. Es decir, una institución más poderosa que todas las personas que sea capaz de poner orden desde arriba. Porque tal como decía Hobbes, la maldad es intrínseca al ser humano y la única manera de poder convivir es a través del imperio de la ley y la coerción que nos impone el Estado. Bueno, y en este momento del video tenía que dar un pie para promocionar Estudios Neverland. Pero como no se me ocurrió nada, simplemente lo diré. Visita estudiosneverland.com. Estudios Neverland es una casa productora que además de hacer estos videos, tenemos mucho otro contenido que puedes disfrutar por apenas una pequeña mensualidad. Lo cual obviamente sirve para producir esto, pero además te entregamos horas y horas de diversión. Programas de viaje, de música, de magia, espectáculo, humor, en vivos mensuales, programas de responder preguntas, en vivos temáticos y muchas otras cosas, todo eso obra de Estudios Neverland. Atrévete a visitar nuestra página y te aseguro que tendrás horas y horas de diversión y risas. Ya sabes, visita estudiosneverland.com. Te dejo el link en la descripción. Entonces, ya entendimos que el Estado es esta organización etérea que su obligación es poner orden en las sociedades que son complejas y peleadoras por defecto. Pero además de eso, el Estado tiene muchas otras tareas. Es una gran maquinaria. ¿Cuáles son las tareas y funciones de los estados? Cuando uno habla o escucha de las cosas que debería hacer el Estado, se imagina inmediatamente que el Estado debería entregar educación, entregar vivienda, salud y muchas cosas por el estilo. Pero como se pudo dilucidar al principio, las principales tareas del Estado están muy lejos de eso. Es de esta manera que las tareas y funciones del Estado se separan en dos, lo que podríamos definir como alta política y baja política. Alta política son las tareas que el Estado está obligado a cumplir, pero que además nadie, absolutamente nadie más, puede hacer. Solamente el Estado. La baja política son aquellas tareas que el Estado puede hacer si quiere, pero que además la gente, si también lo desea de voluntad propia, puede hacer. Vamos entonces a explicar esto. A la alta política, tradicionalmente, y siempre ha sido así, se le han entregado 6 tareas. 6 tareas que el Estado está obligado a hacer y que solamente el Estado puede hacer. Y de esas tareas se encargan los 3 poderes del Estado. Los poderes del Estado son una herramienta que inventaron las democracias liberales para que el poder no esté concentrado en una sola persona o institución. Por lo tanto, se dividen sus funciones en organismos completamente independientes el uno del otro. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y estos poderes tienen que encargarse de las 6 tareas principales del Estado. Más importante que entregar transporte o hacer casas son las tareas que paso a detallar. En primer lugar, es tarea exclusiva y único del Estado y le corresponde al poder legislativo hacerla, la misión y tarea de hacer leyes. La norma, el imperio de la ley en la que se viven las sociedades modernas, tienen que ser hechas por alguien. En este caso le corresponde al poder legislativo, que es un órgano del Estado, así que sigue siendo el Estado quien las hace. Solamente el Estado puede hacer leyes. Yo puedo poner las normas que yo quiero que se cumplan en mi casa, pero no tienen el carácter de ley y nadie está obligado por ley a cumplirlas. Simplemente se ganarán mi enojo y que yo no los vuelva a invitar. La segunda de las tareas es hacer cumplir la ley, es decir, impartir justicia, y le corresponde al poder judicial. Solamente el Estado puede aplicar sentencias judiciales y hacer veredictos respecto a la ley.
Las otras 4 tareas le corresponden al poder ejecutivo, lo que normalmente se denomina el gobierno. Presidente, ministros, subsecretarios y así toda la cadena hacia abajo. Tal como lo dijimos al principio, las 2 tareas más importantes de los estados, la razón por la cual se inventaron los estados, es proveer seguridad y defensa. La seguridad es lo que explicamos al principio, asegurarse que las personas puedan convivir en paz sin hacerse daño los unos a los otros ni hacerle daño a la propiedad que hemos construido en conjunto, utilizando así la fuerza pública sumado además a las leyes y al poder judicial para mantener el orden y el funcionamiento de una sociedad. La 5ª tarea del Estado, la 3ª del Poder Ejecutivo, es mantener relaciones internacionales. Solamente el Estado de Chile puede hablar en nombre del Estado de Chile en algún foro internacional o con otra nación. No puedo ir yo como persona natural a pararme en las Naciones Unidas y hablar en nombre de mi país si no soy yo el representante, si no soy yo parte del Estado. Solamente el Estado, y en el caso chileno el presidente de la República, tiene la atribución de manejar las relaciones internacionales. Y el último, pero no menos importante, es cobrar impuestos. Para que todo lo que explicamos funcione se necesita dinero, y solamente puede ser el Estado, el legítimo Estado, quien cobre los impuestos para esto. Esas 6 funciones que acabamos de explicar son las funciones que el Estado sí o sí tiene que hacer. No se pueden en ninguna circunstancia dejar de lado, pero que además, como dijimos, solamente el Estado las puede hacer. Ninguna persona por voluntad propia puede hacer nada de eso. Luego vienen entonces las tareas de baja política. Y las tareas de baja política, como lo dijimos, son las tareas que el Estado puede hacer para ayudar a las personas, pero que las personas también por voluntad propia pueden hacer. Por ejemplo, entregar transporte. Puede existir transporte estatal o puede existir transporte privado, un taxi, un avión, lo que sea. Lo mismo con la educación, lo mismo con la salud, etc. Yo sé que es un tema de debate hasta qué punto participa el Estado en estas actividades y hasta qué punto participa el privado, pero la teoría política siempre ha sido clara al respecto. Esto, aunque el Estado quiera participar más, no es una atribución exclusiva ni obligatoria de los Estados, como tampoco de las personas. Pero eso será tema para otro capítulo. Una cosa muy importante de los estados que se mezcla con el tema del siguiente episodio, el Estado-Nación, es que los estados tienen jurisprudencia o acción sobre un territorio y deben llevar las funciones que acabamos de explicar a cada rincón de ese territorio. Si es que el Estado falla en llevar estos elementos, estas funciones o alguna política a algún rincón del territorio, sobre todo las de alta política, aparece lo que se llama un territorio gris, un territorio donde no manda el Estado. Y como dijimos en el capítulo anterior que el poder no admite vacío, si es que no manda el Estado, alguien más lo hará. Y esto que digo no es teórico, está más que demostrado. A veces regímenes caen sin dejar claro quién va a ser el sucesor y comienza la lucha por el poder. Otras veces el Estado en países muy pobres no tiene los recursos para llevar las herramientas del Estado, sobre todo la seguridad, a todos los rincones. Y aparecen territorios dominados por la anarquía, por el narcotráfico, por los señores de la guerra, etcétera, etcétera, convirtiéndose en muy malos lugares para vivir. Realmente la existencia del Estado, la correcta aplicación de las leyes, de la justicia y de la fuerza son, como decía Hobbes, lo mejor que le puede pasar para organizar una sociedad. En resumen, ¿qué es el Estado? Pues una organización que se encarga de que la sociedad pueda vivir bien, llevando a cabo ciertas funciones: justicia, creación de leyes, orden público, defensa del exterior, además de cualquier otra función que la sociedad le quiera entregar, como educación, salud y cualquier otra cosa. Espero entonces que les haya quedado claro y nos vemos en el próximo capítulo para hablar de lo que es el Estado-Nación, más conocido en el mundo actual como los países. ¿Qué es un país? No olvides suscribirte entonces, comentar qué te pareció el contenido y compartir. Y nos vemos en una próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.